Pedro Pensil. Seguimos aquí, 6:23, Circuito de Éxitos. Tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Manuel Alfredo Guzmán, del Centro Médico de Caracas, médico infectólogo. Doctor, bienvenido al programa, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, un honor de verdad estar aquí, recordar a tu papá y bueno, a tu orden. Muchísimas gracias. Bueno, ya que empieza por Pedro Pensini Fleury, que fue paciente suyo y además en un momento muy delicado, quería que recordáramos ese momento, por favor, porque estuvo muy cerca de mí, de mis hermanas. Es un momento difícil, pues, cuando mi papá... Fue difícil, pero así como fue admirable tu papá en vida y promovió tanto el ejercicio, el deporte, él está en forma, fue ejemplar como enfermo en su actitud ante lo difícil que fue el final. Y de verdad que admirable siempre, pues, sano y estimulando el ejercicio, y enfermo llevando con una elegancia, con un heroísmo, todo lo que le tocó. Solo buenos recuerdos de tu papá y de todos ustedes. Qué bonito eso que lo diga, porque mi padre murió relativamente joven, 73 años, y una persona que se dedicó al ejercicio, y gente se me ha acercado a veces y llorando y todo. Bueno, pero ¿qué pasó? Si él murió, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me espera a mí? Bueno, todos tenemos nuestro ciclo de vida. Su mamá murió cuando él era muy chiquito, ella murió muy joven, problemas del corazón, hereditarios, todo lo que sea. Hoy en día creo que estamos más avanzados en la ciencia, en la tecnología y en la medicina para superar estas cosas, pero usted que ve estas cosas de cerca, si nos puede dar algún consejo, algún tipo de apoyo pues a los seres humanos que nos escuchan. Digamos, uno enfrenta al final la enfermedad como enfrenta la vida, es el continuo, no hay mucha diferencia. Entonces, el que vive intensamente su vida, con ilusión, con esfuerzo, no tiene que tener temor hacia el final, porque con esa misma fortaleza va a enfrentar lo que corresponda. Ponerse en manos de Dios, ponerse en manos de la gente que lo cuide, y eso lo vimos con tu papá, pues, y lo vimos, se ve con tanta gente. Muy bien. Y hay que enfrentar las cosas, pues. Bueno, hoy en día puedo hablar de este tema con más facilidad que antes, eso se lo confieso. Mire, pero usted como médico infectólogo acaba de pasar una pandemia terrible, lo que fue el COVID. Hoy en día estamos mucho más aliviados. Ayer, por ejemplo, estaba en el Hotel Esperia allá en Valencia, el World Trade Center, y entonces vimos que ya tenían como fijo dentro de los ascensores usar la máscara. Era obligatorio, la distancia entre la gente. Como que ese momento pasó y quedó eso fijo ahí, pero que podemos llegar a eso nuevamente. Se habla de nuevas cepas del COVID y de algunas, o con COVID o no, con otro tipo de infecciones que pueden ser más letales para el ser humano. Si me puede hablar de este tema, por favor. Sí, realmente, algo que fue sorprendente. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, el día 23 de mayo dio unas declaraciones mixtas. Por un lado, anunció que terminaba la emergencia sanitaria mundial por el COVID, pero voy a usar una frase textual de lo que él dijo ese día. El mundo se debe preparar para la próxima pandemia que podría ser aún más letal que la de COVID-19. Y siguiendo la cita textual de Tedros, pudiera surgir una variante nueva de COVID con un nuevo aumento de casos y muertes, o otro patógeno que pudiera ser aún más terrible. Realmente, no pareciera que hay pistas que anticipen que estamos cerca de una nueva pandemia con la severidad de lo que fue COVID-19. Por un lado, es importante decir que no ha desaparecido. No ha desaparecido en el mundo, no ha desaparecido en Venezuela. Tenemos casos esporádicos, algunos más serios que otros. En honor a la verdad, muy pocas hospitalizaciones en el mundo y en Venezuela, pero sigue estando. Y de vez en cuando vemos pequeños brotes, pequeños grupos familiares que se enferman. ¿Por qué él habló de una posible nueva variante? En China, que después de haber tenido un sistema de cerramiento rigurosísimo, probablemente solo posible en regímenes como esos, donde pueden encerrar. El más riguroso. El más riguroso. Pero en diciembre abrieron. La gente se cansó. Algo que hay que tener en cuenta para los planificadores de salud. Va a ser muy difícil que la población vuelva a las condiciones del 2020. Esos encerramientos, la compras con desinfectante cuando uno llegaba con las bolsas del mercado. La gente no quiere vivir eso otra vez.
el impacto negativo de tanto aislamiento en educación, en vida familiar, en contacto de la gente, va a ser casi imposible volver a todas esas restricciones. Lo cual no quiere decir que no hay que estar preparado para una eventual nueva pandemia que puede surgir. Y decía lo de China, porque una vez que China se abrió, o sea, creo que aún en un régimen como ese, tuvo que abrirse, pues la gente dijo, nos cansamos, pero no nos encierran más. Ha habido un resurgir de casos y hay una variante derivada de la variante Omicron que se llama la variante XBB. Y esa variante pareciera más transmisible, pareciera más contagiosa, está causando bastantes casos en China y pudiera que nos venga de nuevo. Entonces, realmente yo creo que la advertencia del director de la OMS es que hay que estar listo para responder a lo que venga. ¿Y cómo se puede estar listo? No bajando la guardia en vigilancia, estar pendiente de lo que ocurre. Se ha dejado de registrar, inclusive mundialmente, aunque los números hasta ayer, 690 millones de casos, sin duda muchos más, porque se dejó de contar, no se está contando como se venía contando al principio. Inclusive en Venezuela, ya hoy en día hay posibilidad de hacer diagnóstico privado, inclusive en las casas hay kits caseros para hacer el diagnóstico, y esos casos no se suman a la estadística, y están. Pero un poco la advertencia de la Organización Mundial de la Salud es, no bajen la guardia, vigilen, estén pendientes, tanto si es una variante de COVID como si viene otra enfermedad. La humanidad de alguna manera está en deuda con una nueva pandemia de influenza, de la gripe. La última fue H1N1, 2008-2009, hubo un segundo pequeño brote, no tan pequeño, en 2013, y hay temor que lo próximo no sea una variante de COVID, sino sea influenza. Y no sé si han oído, hay una pandemia ahorita en aves de influenza, que es la que se llama influenza aviar, H5N1. Y ha habido unas crisis terribles en los criaderos, en donde tienen gallinas ponedoras, donde tienen pollos para comer. Se han sacrificado millones de aves de corral cuando entra este virus, que hasta ahora ha sido de muy poca transmisibilidad a los humanos. Los virus de influenza tienen la habilidad de intercambiar genes con virus humanos, con virus de otros animales, y eventualmente puede llegar un virus que termina afectando a la gente. Bueno, cualquiera que ve la figura del COVID es como un animalito, como una bacteria que tiene chupones por todos lados. Y eso afectó al ser humano donde más le dolía. Los que carecían de la cuestión, los de diabéticos le pegaban la diabetes y los mataba. El que tenía gripe lo fregaba. El que tenía cáncer era como un bichito muy maligno. Malignísimo. Diabólico. Una de las cosas que se vio con COVID, además de las muertes que digamos directamente relacionadas con COVID, todas las personas con enfermedades preexistentes tendieron a empeorar de sus enfermedades preexistentes. El que tenía una condición como la diabetes, que tú decías, más difícil su control. El que tenía una condición respiratoria previa por enfermedad obstructiva crónica o por cualquier causa de fibrosis, se pusieron peor. Y el número de muertes, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, aumentó durante la pandemia y después de la pandemia. Y aunque no se atribuyen directamente a muertes por el virus del COVID, también están relacionadas. O sea, realmente el impacto de la pandemia, pero también el impacto de las consecuencias de la pandemia. Y de la vacuna, porque tampoco quiero dejar por fuera, yo sé, no sé. No, está bien. Pero bueno, es mi opinión. Bueno, pero es que, Pedro, esa es la vida. Ojalá en Venezuela pueda haber diferencias de opinión y no las oigan. Sí. A veces quieren que sea una sola. Pero es que en verdad, y fíjense que después del COVID, mucha gente quedó con pericarditis. Y eso lo he hablado con el doctor Colán, que lo he invitado aquí al programa. Y dice, mira, y él fue víctima de eso. 50% de los pacientes post-COVID sufren de pericarditis. Se tiene que meter colchicina para bajar un poco la inflamación. Quizás 50 es un número como grande, pero... Bueno, 49. Pero tengo amigos que se han muerto recientemente, más jóvenes que yo, que les da un infarto fulminante y están buscando
las razones y no las encuentran y no es una cuestión de estrés ni es nada, pero muchas veces es eso, se pone a hacer ejercicio, tiene pericarditis. Alguien que tiene COVID, que ha sufrido COVID, pareciera que las secuelas fueron mayores en la cepa original, la Wuhan, y después en la Delta. Pareciera que después que entró Omicron, esas secuelas post-COVID han sido menores. Pero ya que mencionabas la vacuna, ha habido distintas corrientes de opinión. Pero yo creo que hay que ser justo. Y yo diría que la vacuna ha evitado millones de muertes, realmente. Una vez que la vacuna entra en el escenario, principios del 21, mediados del 21, de ahí en adelante, también poco después entraron medicamentos. Pero yo creo que el impacto favorable de la vacuna es indiscutible. Okay. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál de las vacunas? ¿La rusa, la china, Moderna? Yo creo, si uno es justo, creo que todas las vacunas, tanto las de alta tecnología como las que se usaron en nuestros países, la vacuna china, hay trabajos chilenos donde usaron muy ampliamente vacuna china, donde lograron ver los números favorables. O sea, creo que al fin de cuentas, todas las vacunas bien elaboradas, Sputnik, las que se usaron aquí, China, aquí no llegaron las de alta tecnología. No llegaron porque no llegaron. Y volviendo a la advertencia del director de OMS, hubo una discriminación en el reparto de recursos durante la pandemia. La discriminación que existe en el mundo. Pero los países menos favorecidos les llegó más tarde la vacuna, les llegó más tarde la posibilidad de medicina. O no les llegó el Omicron, no les llegó el COVID. Le llegaron los enfermos, le llegaron los virus, pero prepararse. Sí, hay un documental donde el primer barco que pararon, lo pararon, creo que fue en Japón, con un crucero. Es interesantísimo porque gracias a ese barco se dieron cuenta que sí era transmisible, que había gente que no presentaba síntomas y tenía el COVID. Es buenísimo, pero fue de los primeritos, yo me acuerdo de eso. Y realmente la Organización Mundial de la Salud se retrasó en las advertencias. Les estaban diciendo desde diciembre, enero, empezó la cosa en Italia, empezó la cosa a ponerse malísima, y no fue sino casi a fin de marzo que vino por primera vez el aviso de pandemia y vino todo lo que vino después. Pero temor por lo que venga, yo diría que más que temor, vigilar, estar pendiente. Una de las mejores herramientas en epidemiología es el médico que esté pendiente, que esté al tanto de lo que está ocurriendo, pero que además sepa describir. Cónchale, estoy viendo 3, 4, 5 personas con una forma fuerte de neumonía. Esto no es lo habitual, y esta era gente que estaba bien. Investigue, tratar de que llegue a nuestro país también toda esa tecnología que permita diagnóstico preciso, que nos dilatamos muchísimo en que llegara, pero era todo un proceso complicadísimo. Había que romper varias cintas rojas que impedían el acceso a los diagnósticos y a la información. Y no tener miedo a describir lo que está pasando. Sí. Digamos, los problemas están y hay que conocerlos. Una palabra de apoyo para todos los médicos, enfermeras, toda la gente del sistema de salud venezolano, y tantos que murieron. Y murieron y muchos. Para las familias, que también les quedó gente en el camino. Mucha gente que perdió su vida entregado sin tener todos los recursos para cuidarse, sin tener todas las cosas. Y algo más, que el médico venezolano, por ese ensayo de error que tenía un poquito más de libertad que en otros países, pudieron salvar muchas vidas, porque encontrar el Remdesivir, ahora hacemos esto, ahora le metemos esto. En verdad que fueron unos y unos resultados palpables, pues. Así que admirable, y un reconocimiento tanto a los que dejaron su vida en el camino. Una advertencia, creo que estamos terminando: no descuidar las enfermedades tradicionales. Una de las consecuencias del COVID es que las vacunas que sirven para difteria, para tétano, para toferina, para sarampión, se están aplicando o se estaban aplicando mucho menos. Y Venezuela ha tenido la triste realidad de resurgir de enfermedades que no tendrían por qué resurgir si se ponen las vacunas que hay que poner. Entonces, ¿qué va a pasar con vacunas de COVID? Ya veremos cuál y cuándo y cómo. Pero que no falte ninguna de las tradicionales, y entre esas, la vacunación anual de influenza, yo creo que es muy importante,
está en los planes nacionales de vacunación, pero no está disponible la vacuna. Está escrito, pero no está aplicándose como se debe. Muy bien. Bueno, doctor, un placer tenerlo aquí. Estos micrófonos están a la orden para cualquier cosa. Saludo a la gente del Centro Médico de Caracas y todo lo que hacen por Venezuela. Es el doctor Manuel Alfredo Guzmán, médico infectólogo. Muchas gracias. A ustedes y gracias, Pedro. Gracias. 6:39 minutos. Vamos a escuchar el tema de Falco con Rock Me Amadeus.